Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenterramos las narrativas que nos hacen suspirar, soñar y, por qué no, hasta llorar un poquito. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el corazón de una relación que ha conquistado a miles de corazones, el amor eterno de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, así es, nos adentramos en la historia que te enamorará. Si son tan fanáticos como nosotros de estas estrellas y de sus proyectos, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de empezar a desgranar todos los detalles de esta cautivadora historia, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, denle ese clic valiente a ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas aventuras narrativas. Su suscripción es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, dos talentos que se han complementado a la perfección en la pantalla y, según muchos, fuera de ella también, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. ¿Quiénes son? Bueno, si están aquí, probablemente ya los conozcan por sus icónicos papeles, pero para los recién llegados, déjenme darles un pequeño adelanto. Halil İbrahim es el carismático actor conocido por su interpretación en series que han dejado huella, y Esla Turkoglu es la talentosa actriz que ha cautivado con su dulzura y su fuerza en cada personaje que asume. Juntos protagonizaron una historia que se convirtió en un fenómeno, una trama que combinó romance, drama, desafíos y, sobre todo, un amor que parecía desafiar el tiempo y las circunstancias. Vamos a desglosar el por qué esta pareja y la historia que compartieron en pantalla ha generado tanta admiración y afecto. Primero hablemos de la serie que los unió. Seguro que muchos de ustedes ya saben a cuál me refiero. Su química fue palpable desde el primer momento. No era solo una actuación, se sentía real, auténtica. Las miradas, los gestos, la forma en que sus personajes se apoyaban mutuamente a pesar de las adversidades, todo ello contribuyó a crear una conexión especial que trascendió la ficción. Los guionistas supieron tejer una narrativa donde el amor no era solo un componente, sino el motor principal, el ancla que mantenía a los personajes a flote en medio de las tormentas. Y es que, ¿qué es el amor eterno sino esa fuerza inquebrantable que persiste a pesar de todo? En su historia vimos cómo sus personajes luchaban contra malentendidos, contra presiones externas, contra los demonios internos que a veces nos acechan. Vimos cómo encontraban consuelo el uno en el otro, cómo sus almas se reconocían en un océano de caos. Esa es la magia del cine y la televisión cuando se hace bien, cuando los actores logran transmitir esa esencia, esa conexión profunda que el público puede sentir y con la que puede identificarse. Halil İbrahim y Esla no solo interpretaron a sus personajes, parecían encarnarlos, vivir sus alegrías y sus dolores como propios. Analicemos un poco más a fondo los elementos que hicieron de esta historia algo tan especial. Por un lado, tenemos a Halil İbrahim, con esa presencia magnética y esa mirada intensa que puede derretir hasta el hielo. Su interpretación transmitía una vulnerabilidad y una fortaleza a la vez, un hombre capaz de amar profundamente y de proteger a quien ama con todas sus fuerzas. Por otro lado, Esla, con su dulzura natural y su capacidad para expresar emociones complejas con una sola mirada. Su personaje era la personificación de la resiliencia, una mujer que, a pesar de las dificultades, mantenía la esperanza y la determinación. Juntos crearon una pareja de ensueño, de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en el destino que une a dos almas gemelas. La trama en sí, aunque con los giros y vueltas típicos de las producciones turcas, siempre giró en torno a la solidez de su vínculo. Vimos cómo las pruebas los hacían más fuertes, cómo cada obstáculo superado solidificaba aún más su amor. No se trataba solo de pasiones fugaces, sino de un amor construido sobre la confianza, el respeto y la admiración mutua. Y eso, queridos espectadores, es lo que resuena con el público. Buscamos historias que nos inspiren, que nos recuerden la importancia de las relaciones genuinas y del poder transformador del amor. Más allá de la pantalla, la conexión entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu también se ha convertido en un tema de interés para los fans. Aunque, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida real y la ficción puede ser difusa, la admiración y el respeto mutuo entre ellos son evidentes. Los rumores y las especulaciones siempre rodean a las parejas de actores que comparten proyectos tan exitosos, y aunque no vamos a entrar en detalles personales que no nos corresponden, sí podemos decir que esa sinergia que mostraron en pantalla es algo que no se fabrica fácilmente. Requiere talento, compromiso y quizás,
una conexión especial que trasciende lo profesional. La forma en que abordaron los momentos clave de la historia también es digna de mención. Las escenas de reconciliación después de un conflicto, los momentos de ternura inesperada, las declaraciones de amor que parecían brotar del alma. Todo ello fue ejecutado con una maestría que los catapultó a ser una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sus personajes se convirtieron en un referente para muchos espectadores que anhelaban ese tipo de amor incondicional. Ahora pensemos en la eterna parte del título. El amor eterno es un concepto poderoso, una promesa de algo que trasciende el tiempo y el espacio. En la serie vemos esa promesa manifestada a través de la persistencia de sus sentimientos, de su compromiso de estar juntos sin importar las consecuencias. Esa es la esencia de un amor que se considera eterno, no es solo un sentimiento momentáneo, sino una elección consciente y continua de amar y estar ahí para el otro, pase lo que pase. Y eso es lo que Halil Ibrahim y Esla, a través de sus personajes, lograron transmitir de manera tan convincente. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Bueno, creo que una de las más importantes es la importancia de la comunicación y la comprensión en una relación. Vemos cómo muchos de los conflictos surgen de malentendidos, de palabras no dichas, de miedos ocultos. Pero también vemos cómo cuando los personajes se abren el uno al otro, cuando buscan comprender la perspectiva del otro, su vínculo se fortalece. El amor eterno no es ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos juntos, de aprender de ellos y de salir más unidos al otro lado. Además, la serie nos recuerda que el amor verdadero a menudo requiere sacrificio. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a renunciar a ciertas cosas por el bien de su relación. Y aunque puede ser doloroso en el momento, esa voluntad de sacrificar por amor es lo que demuestra la profundidad y la sinceridad de esos sentimientos. Es una muestra de que el amor no es solo recibir, sino también dar y a veces darlo todo. Finalmente, la historia de Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, a través de la narrativa que los unió, nos deja con una sensación de esperanza. Nos recuerda que a pesar de las adversidades de la vida, el amor puede ser una fuerza redentora, un faro de luz en la oscuridad. Nos inspira a creer en la posibilidad de encontrar ese amor que nos impulse a ser mejores personas, que nos apoye en nuestros sueños y que nos ofrezca un refugio seguro en este mundo a veces caótico. Así que, en resumen, hemos explorado la cautivadora historia de amor entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, centrada en la serie que los catapultó a la fama. Hemos analizado la química innegable entre ellos, la profundidad de sus interpretaciones y cómo la trama tejió una narrativa de amor que resonó con el público por su autenticidad, su fuerza y su capacidad para inspirar. Hemos destacado la importancia de la comunicación, el sacrificio y la perseverancia como pilares de un amor eterno, tal como lo vimos en sus personajes, y cómo esa conexión, tanto en pantalla como fuera de ella, ha generado tanta admiración. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través de esta hermosa historia. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí revivirla y analizarla. Si ustedes también se enamoraron de esta pareja y de su historia, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué personaje les llegó más al corazón? Me encantaría leer sus opiniones y seguir la conversación con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también son fanáticos de las historias de amor y de la televisión turca. Y si aún no lo han hecho, ya saben. Suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.